La labor de los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos, en todo el tema de la campaña permanente en contra de Trump cuando era candidato y en contra del gobierno de Trump cuando llega a la presidencia, cae normalmente en saco roto. Y cae en saco roto, pues a esos a quienes principalmente se dirigen, que son a los hispanos residentes en los Estados Unidos, no les hace mella el discurso que plantea ese conglomerado de medios de habla hispana a la hora de orientar al votante. Está perfectamente claro que todos los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos son antitrumpistas. Y está suficientemente demostrado que la votación del electorado hispano con derecho al voto en los Estados Unidos se decantó fundamentalmente por Trump. Siendo así, si todos los medios de comunicación de habla hispana estaban contra Trump y el grueso del electorado hispano con derecho al voto en los Estados Unidos votó por Trump, hay un divorcio. La gente que tiene derecho al voto en los Estados Unidos y es de habla hispana no le cree a los medios de habla hispana. Y los medios de habla hispana, sin embargo, siguen con el discurso, siguen con los planteamientos. Con el caso de los deportados, inclusive se atreven a hacer lo mismo que tienen años haciendo. Y así como hace años daban por cierta en todos los medios de comunicación de habla hispana de los Estados Unidos la versión de la existencia del chupacabras y hacían programas todos los días hablando del chupacabras y presentaban testimonios todos los días con respecto a la aparición y los desmanes del fulano chupacabras. Resulta ser que años después han cambiado el chupacabras por Trump. Y ahora resulta ser que del chupacabra hemos pasado al chupadeportado, al chupa ilegales, al chupa inmigrante. Pero amigos, ¿esto con qué se combate? La mentira se combate con la verdad. En el documento de 2019, un detective afirmó que Abrego García fue detenido en relación con una investigación de asesinato. Esta tarde, la vocera de la Casa Blanca también acusó al salvadoreño de violencia doméstica. No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo vivo. Gilman, si puedes escucharme, mantente fuerte. Mantente fuerte. Como fuerte eran las cachetas que le daba el tipo a la mujer, que ahora aparece como normalmente estamos acostumbrados a ver en casos de maltrato a la mujer, llorando por el marido que se le fue. O mejor dicho, que se lo fueron. Se lo mandaron para El Salvador. Y él sí está bien deportado, porque él es salvadoreño. Y además de eso tenía unas malas juntas. Y además de eso tenía delitos acumulados. Nada de eso lo resaltan los medios de habla hispana, que prefieren hablar del chupacabras en el que se ha convertido Trump, y no chupacabras sino migrantes. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Nunca hay algo más cierto que esta frase. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Cuando te roben las muletas, le echarán la culpa al imperialismo yanqui, le echarán la culpa a Trump, le echarán la culpa al ICE, le echarán la culpa al FBI. Le echarán la culpa al racismo, le echarán la culpa a la discriminación, le echarán la culpa a la derecha, le echarán la culpa a los conservadores, a los republicanos, al capitalismo, a la desigualdad, a la discriminación. Y te dirán que otro mundo es posible donde no te roben las muletas, que te robaron ellos. Te robarán la ceniza y el cenicero, el agua y el florero, la tinaja y el tinajero. La calle, la acera, la calzada, los árboles y el ornamento de la calle por la que caminaste alguna vez. Te robarán los servicios públicos de calidad. Te robarán la verdad, que es lo que más roban los tipos. Te robarán tus recuerdos de infancia y te dirán que todo eso que viviste es mentira. Te robarán
las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, es porque muy probablemente tienes en tu pecho no a Batman, sino una hoz y un martillo. ¿No te da pena? ¿No te da vergüenza? ¿No te avergüenzas de ti mismo? Deberías. Ahora, si tú eres de izquierda o crees que eres de izquierda y cuando ves las barbaridades que están ocurriendo en manos de gobiernos de izquierda, empiezas a sentir que eso no es lo que tú veías, que eso no es lo que tú veías como la izquierda, que eso no se parecen a ti, amigo, amiga. No digas, no, es que eso no es verdadera izquierda. No, tienes que revisarte tú. Porque cuando tú ves un régimen de izquierda haciendo desmanes, estás viendo la verdadera cara de eso que tú crees que defiendes. Por lo tanto, no digas que eso no es verdadera izquierda. Te toca decir, parece que yo no soy de izquierda, porque eso sí es la verdadera izquierda. Si no te gustó que te lo dijera, fuera de aquí sabandija, fuera de aquí sabandija, fuera de aquí sabandija. Que estoy con el Batimóvil. He llegado en el Batimóvil. En el Batimóvil estoy montado. Desde aquí, desde mi baticueva, para sacarle la lápida a las viejas malditas del clan mondongudas, hediondas, embutidas en una licra de animal print para torturar a la gente en sus comunidades por órdenes de los capos del chavismo, porque son ellas la estructura que en los barrios y en las comunidades persigue a los ciudadanos para hacerle su vida miserable. Fuera de aquí sabandija, viejas malditas del clan. Y por esa razón arrancamos hoy diciéndoles que hay muchísimas denuncias que nos han llegado por la vía de contacto que tienen en el cintillo. Amigas y amigos, nos hemos desbordado en comentarios, nos hemos desbordado en comunicaciones, nos hemos desbordado en denuncias. Tengo que informarle a todo aquel que esté interesado en saberlo que el caso de las viejas malditas del club, que el caso de los carajitos malditos del club, que el caso de los viejos malditos del club es a nivel nacional y cada día las denuncias son peores. De más está decirles, amigas y amigos, que en las informaciones que recibimos día a día sobre los desmanes de ese sistema de persecución de la gente en sus comunidades, nos deja perfectamente claro que las viejas malditas del club, los carajitos malditos del club y los viejos malditos del club no son estructuras libres que hacen cosas a las espaldas de los capos. No. Es que cuando uno de estos personajes se roba una bolsa, se roba un dinero, expone su riqueza frente a la pobreza de quienes tiene que dominar, no lo hace sin que lo sepan los capos, lo hacen porque los capos los mandan, porque es necesario hacerle sentir a la población que solamente metiéndote en la estructura criminal, solamente así vas a tener beneficios y solamente así vas a ser privilegiado. Ese es el mensaje que quieren enviar y lo dice la gente. Atención, atención. Zulay y Nevesca. Mira, Nevesca, tienes un nombre tan feo que hasta desafinas la marimba. Zulay y Nevesca. Nevesca, tienes nombre de marca de chicha podrida, de nevera de mala calidad, de liga de frenos que daña las bujías. Zulay y Nevesca, en esa comunidad donde los capos del chavismo les han dado la orden de torturar a sus vecinos, se cobran las bolsas. Es decir, le dicen a la gente, mira, ustedes quieren las bolsas del club, bueno, tienen que pagarlas. Pum, la gente va y las paga. Antes de recibirlas, la gente va y las paga. No, porque es que si no las pagan, no las recibimos. Entonces la gente va y paga las bolsas. Estas mujeres cobran las bolsas, ¿verdad? Las reciben por parte de los capos, ¿ok? Y después que las reciben, las revenden, se quedan con ellas, se las venden nada más a sus amigos y a la gente que las pagó no les dan las bolsas de comida que ya pagaron. ¿Por qué hacen esto? Porque la mayoría de la comunidad que es controlada
por orden de los capos, por estas dos viejas malditas del club que son la Zulay y la Nevesca, son personas de la tercera edad, son personas mayores, son abuelitos y abuelitas que están a merced de los desmanes de la Zulay y la Nevesca, viejas malditas del club. Y esas dos viejas malditas del club, después que le cobran a la gente que se cogen la bolsa, cuando los abuelitos le preguntan, mire, ¿dónde está mi bolsa, mija? La bolsa que yo le pagué, que yo no he comido, yo necesito comida, se me acabó la comida. Le dicen, ay, abuela, la bolsa no ha llegado. ¿Tienen o no tienen razón de decir sobre la Zulay y la Nevesca que son dos viejas malditas del club? Pero por supuesto, a las pobres personas mayores, a las abuelas y a los abuelos, estas dos viejas malditas del club le quitan la comida después que se la cobran. ¿Cómo las llamamos a ustedes, la Zulay y la Nevesca? Las llamamos viejas malditas del club. Y como tal, han quedado denunciadas. Y recuerden, la Zulay y la Nevesca. Nosotros no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y mañana más, mucho más, denuncias sobre las viejas malditas del club. No, esto está desbordado, esto está desbordado de denuncias. Esto está desbordado de denuncias. Ahora es que quedan viejas malditas del club. No se desesperen porque la gente me dice, Daniel, pero y bueno, ¿y cuándo me vas a hablar de la que yo te mandé, la que yo te mandé, la que yo te mandé? Mira, la que yo te mandé, la que yo te mandé. Tengan paciencia, tengan paciencia. Ahí están anotadas. Si usted me la mandó, ahí está anotada. Y seguimos. Mira, amigo mío. Se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que lo fundamental que hay que decir es que el socialismo, la izquierda, el comunismo, el socialismo del siglo XXI y el chavismo se sirven de la ignorancia, de la pobre educación, de la gente que menos recursos intelectuales tiene para discernir. Y aquí no se trata de tener un título universitario. Aquí no se trata de tener un coeficiente intelectual deslumbrante que te lleve a la NASA. No, aquí se trata del discernimiento. Mi abuela paterna era una campesina analfabeta. No sabía leer ni escribir. Y mi abuela paterna utilizaba una expresión para referirse a la gente que no comprendía las cosas, aunque supiera leer y escribir. Decía, esa es una insensata o ese es un insensato. El valor de la sensatez. No se trataba de tener un título universitario. Pues muchas veces te decían también los abuelos, y mi abuela era una que me lo decía, cuando sus nietos empezamos a ir a la universidad, siempre nos advertía lo mismo, mijo, que la universidad pase por usted y no solamente usted pase por la universidad, sin que la universidad pase por usted. Y entonces la gente con mayor, nuestros abuelos, que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad o de aprender a leer y escribir, no por eso eran ignorantes, porque te sabían advertir sobre ciertas cosas. Por ejemplo, téngale respeto al mar, respete a la naturaleza, cuidado con los ríos. Cuando el río suena, piedra trae. No viva en esa zona porque allí en el año tal, allí hubo un deslave. Esa zona es peligrosa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuidado con las deudas. Respete a los mayores. Respete a sus semejantes. Respete para que lo respeten. Todas esas cosas permitían cierto discernimiento. Pero además de eso, estaba el tema de no creerse todo lo que se veía. De no caer en las trampas de las cosas que aparecen en los medios. Aquí, en este país donde yo me encuentro, aquí en Alemania, las personas mayores tienen, cuando entran en confianza con uno, siempre van al mismo tema, que es al tema de proteger tu dinero. Tú trabajas, ¿y qué banco tienes? El banco tal. No dejes todo tu dinero en el banco. Siempre, una persona mayor en Alemania siempre te dice lo mismo. Ten cuidado, no dejes todo tu dinero en el banco. Trata de tener siempre dinero en efectivo. Trata de ahorrar en efectivo. No dejes todo el dinero en el banco.
Eso es una cosa que a mí me lo han dicho cada vez que un alemán, una persona mayor, un vecino, un amigo, siempre te lo advierte. Dice, no dejes todo tu dinero en el banco. ¿No? Ten siempre algo en efectivo guardado. Porque este es un país que ha vivido en el pasado, esos viejitos, estos abuelos, son hijos, o vivieron ellos personalmente, los más viejos, los grandes problemas con la desconfianza en la moneda, la hiperinflación y todas esas cosas. Ellos te advierten con respecto a eso. El tema de la confianza en las instituciones bancarias aquí siempre va a ser un problema. El caso de tener una casa, el caso de confiar en las cosas en las que vas a invertir, etc. Todo eso tiene un porqué en estos países. En los Estados Unidos tenemos una gran población hispana y el grueso de la población hispana en los Estados Unidos, no tiene derecho al voto. Eso indican los números. Los que tienen derecho al voto o ya tienen muchísimos años en los Estados Unidos y están plenamente integrados, o son hijos de hispanos que nacieron en los Estados Unidos y por ende tienen derecho al voto. Sin embargo, cuando uno ve lo que producen los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos, se da cuenta que sienten un desprecio por la población hispana, asumiéndola como ignorante, asumiéndola como crédula y asumiéndola como población marginalizada. ¿Qué producían los medios de comunicación de habla hispana de los Estados Unidos para la región, no solamente para la población hispana en los Estados Unidos, sino para el resto de la región? Producían barbaridades como el programa Ocurrió Así, donde un día sí y el otro también, de lo que te hablaban era de la mujer que lloraba vidrio, una estafadora. Del chupacabra. Yo no sé cuántos casos del chupacabra nos vendió Enrique Gratas. El chupacabra. El caso del chupacabra. Y el chupacabra. Y el chupacabra, no, el chupacabra. Nunca se me olvida cómo, creo que fue Cristina Saralegui, y habían 700 programas. Estaba Cristina. Aunque Cristina Cristina Saralegui hizo algo muy bueno dentro de todo lo que la televisión hispana en los Estados Unidos le permitió hacer. Cristina Saralegui creo que fue la primera mujer, la primera periodista que le habló a la comunidad hispana del SIDA. Eso fue muy importante. Eso fue muy importante porque el programa de Cristina se transmitía en buena parte de Hispanoamérica, por lo menos en Venezuela era así, en horas de la mañana. Y hablar del SIDA fue una cosa muy importante, porque en Hispanoamérica no se estaba hablando de la enfermedad como se debía. En Venezuela lo hicieron, además de eso, con mucha responsabilidad, periodistas como Marieta Santana, como Leda Santo Domingo, y lo hicieron en el programa Alerta en RCTV, en La Puerta Cerrada en RCTV, en exclusiva en Venevisión, Marta Rodríguez Miranda en su programa Reportaje en Venevisión, en el programa Alerta en RCTV, lo hicieron Leda Santo Domingo, Marieta Santana y Ana Bacarela. El tema de hablar de la enfermedad, del SIDA, de los riesgos, del contagio, del tratamiento de la enfermedad, de todo lo que eso significaba, fue una cosa muy importante. Se hizo una labor importante con eso. Cristina Saralegui lo hizo en su programa, creo que fue una de las primeras que lo hizo en la población hispana, y eso fue muy importante. En desmitificar mucho de la enfermedad y en desmitificar y en hablar con respeto de la homosexualidad y no para promover que si una agenda LGBT, no, para hablar con respeto de una gente que existía, que existe, que existimos en la sociedad y que igual tenemos preocupaciones, pagamos impuestos, nos preocupa el nivel de salario, el pago del alquiler y todo lo demás, problemas como todo el mundo. Porque los homosexuales simplemente somos personas normales que vivimos en la misma normalidad que viven los demás. Y en eso ayudaron mucho estos programas. Quizás Cristina era la que menos, pero usted veía a una señora, me acuerdo que se llamaba María Laria. Había uno que se llamaba José Luis Prohibido, que lo que hacía era presentar coñazas. Ahí la gente se entraba a golpe todos los días. Ocurrió Así, Al Rojo Vivo. Unos programas donde lo que se promovía fundamentalmente era los mitos y las leyendas, presentándolos como si fueran de verdad. Para quienes creen que los fake news los inventaron en Twitter Elon Musk y estos personajes, bueno, están equivocados, amigos. Están equivocados. Porque en realidad, de lo que estamos perfectamente claros, es de que las noticias falsas son tan viejas
como dice mi papá, más vieja que el hilo negro. Y en tal sentido, resulta ser que ahora lo que sí es moderno es pasar de, como ya la gente cree cosas distintas y como ya no les puedes vender al chupacabra, ahora les vendes al chupamigrantes, ahora les vendes al villano. Entonces es necesario vender la idea del villano. El gran villano, además, que en este momento es Trump y sus aliados. Y no estoy queriendo decir con esto que Trump sea el hombre perfecto o casi perfecto, porque no lo es, porque nadie lo es. Pero la política que tenía el gobierno de Joe Biden con respecto a puertas abiertas para todos los migrantes, ¿era correcta? Yo creo que no. Todo indica que no. Todo indica que fue un error. Todo indica que la política exterior de Joe Biden ha sido una de las peores políticas, de las políticas que se han aplicado en los Estados Unidos en sus relaciones diplomáticas con el mundo en la historia. ¿La de Trump es mejor? No lo sé. Es muy temprano para juzgarla. Ya veremos. Pero lo que está perfectamente claro es que el desastre en materia migratoria que dejó el gobierno de Joe Biden es lo que en efecto impulsa los números de un Donald Trump que se creía que estaba derrotado por los juicios en su contra cuando sale del poder en el año 2020. En tal sentido, amigos míos, creo que es necesario destacar que la labor que están haciendo los medios de comunicación hispanos con el tema de la migración es sencillamente deleznable a nivel chavista. Usted no sabe si Telemundo es Telesur y si Univisión es venezolana de televisión, porque el nivel de discurso que se maneja podría ser que tranquilamente aparezca la meretriz de la información chavista, Madeleine García, un día de estos, en vez de en Telesur, en Telemundo. Y es allí donde nos damos cuenta del nivel que se está manejando en cada una de estas propuestas. Fíjense en este reportaje, que creo que es importante, porque nos vamos a dar cuenta de lo que se dice, de lo que no se dice, de lo que saben que es verdad, pero lo dicen cortico, no es a lo que le dan mayor respaldo, porque aquí de lo que se trata es de vender el relato. Y el relato es, Trump es malo, Trump está deportando a una pobre gente migrante que no se merecen el trato que le están dando, bla, 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 bla. ¿Qué termina ocurriendo? Mira. ¿Qué tal, Julio? Sí, hoy la vocera de la Casa Blanca reclamó a los medios y al Partido Demócrata por describir a Kilmar Abrego García como un padre de Maryland. Afirmó que el salvadoreño deportado por error no volverá a vivir en Estados Unidos, al reiterar que es un terrorista extranjero, miembro de la pandilla MS-13. Aunque su abogado y su familia han dicho en múltiples ocasiones que esa acusación es falsa y que no tiene récord criminal. Escuchemos las declaraciones de Caroline Leavitt sobre su arresto en 2019. And when Kilmar Abrego Garcia was originally arrested, he was wearing a sweatshirt with rolls of money covering the ears, mouth, and eyes of presidents on various currency denominations. This is a known MS-13 gang symbol of hear no evil, speak no evil, see no evil. Abrego Garcia was... Aseguró también que fue detenido junto con otros 2 presuntos miembros de la pandilla MS-13. Ese reporte de la policía señala que una fuente confiable dijo a las autoridades que él pertenecía al grupo delictivo. En el documento de 2019, un detective afirmó que Abrego García fue detenido en relación con una investigación de asesinato. Sin embargo, él nunca fue acusado y, como hemos informado, no tiene antecedentes penales. Esta tarde, la vocera de la Casa Blanca también acusó al salvadoreño de violencia doméstica y mostró un documento de una corte de Maryland. Escuchemos. El pedido de la esposa de Abrego fue una orden de protección contra él por 2 instancias de violencia doméstica en mayo de 2021. Y aquí está la orden. Ese documento judicial indica que se le acusó de agresión, de dar un puñetazo y rasguñar a su esposa Jennifer Vázquez. Sin embargo, ella ya respondió en un comunicado. Ella explicó que fue víctima de violencia doméstica en una relación anterior y, tras un desacuerdo con Kilmar, buscó esa orden de la corte de manera preventiva. La situación no escaló y por eso ella no dio seguimiento al proceso civil en corte. Dijo que su matrimonio se fortaleció después de ese incidente y que lo sucedido no es justificación para que su esposo fuese deportado.
Ahora, con toda esta información, Lourdes, ¿qué sabemos? ¿Qué ha dicho el abogado de Kilmar Abrego? Julio, lo hemos contactado, pero aún no recibimos respuesta. Lo que sí puedo contarles es que también, tras sus declaraciones, la vocera invitó a tomar el estrado a la madre de una mujer asesinada por un inmigrante salvadoreño indocumentado, un caso que no tiene relación alguna con el de Kilmar Abrego. La portavoz también criticó al senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, por viajar a El Salvador para intentar lograr la liberación de Kilmar. Claramente la Casa Blanca se mantiene firme en no permitirle regresar a los Estados Unidos. En efecto. Finalmente, el senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, logró reunirse con Kilmar Abrego García, el migrante que fue deportado por el gobierno de Donald Trump a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, pese a que había una orden judicial que lo prohibía. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate bien. Por supuesto, eso que decían las abuelas de que en Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y que hay quien quiere pescar en Río Revuelto. Este senador, cosa que le recomiendan a los politiqueros, agárrate un tema, móntate en el tema y conviértete en el vocero de ese tema para que puedas ganar las siguientes elecciones. Recuerde que en los Estados Unidos los senadores, los representantes normalmente se renuevan cada 2 años, ¿no? Entonces ya están los senadores y los representantes ya están en campaña para los próximos 2 años. Porque ¿cuál es el objetivo? Y esto es importante. ¿Cuál es el objetivo en este momento de los enemigos de Trump? Fue en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no son las próximas elecciones presidenciales. No. El objetivo es las próximas elecciones parlamentarias de medio término. Es decir, dentro de 2 años van a haber elecciones de medio término, que siempre se tienen como una especie de referendo. Recuérdese que Donald Trump ganó no solamente por arrasa y por barrida las elecciones presidenciales, sino que ganó también las 2 cámaras. Tiene el control del Congreso. Y al tener el control del Congreso, evidentemente, su partido se puede dar el lujo de adelantar todas las reformas que quiera. ¿Qué es lo que quiere hacer el Partido Demócrata y los enemigos de Donald Trump? Lo que quieren hacer fundamentalmente es hacerle caro a los republicanos que no son del todo trumpistas, ponerles muy caro el precio, elevarles el costo de apoyar todas las iniciativas de Donald Trump, para que los que son republicanos y tienen un electorado mayoritariamente hispano en sus condados o en sus estados, digan: no me conviene del todo apoyar completamente a Trump porque puedo perder las próximas elecciones, porque el electorado hispano se puede voltear. En tal sentido, los medios de comunicación hispanos están colocando en tendencia el asunto de que Trump es malo con los hispanos, para ver si logran voltear el voto hispano y para ver si logran que en efecto se movilice el voto hispano contra todo aquel que apoya a Trump, incluida gente que está dentro del Partido Republicano, o algunos demócratas que también están en contra de las políticas abiertas de la migración que se aplicaron durante el gobierno de Biden. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que este demagogo senador se va para El Salvador para que lo dejen ver a un hombre que supuestamente está siendo torturado y tratando de forma horrible y que lo tienen comiendo mal y que es ese pobre muchacho, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es donde vamos a lo siguiente. Cuando usted ve los reportajes, se puede dar cuenta que lo que dicen los reportes es que este es un pobre muchacho que no tiene récord criminal. Cuidado. Una cosa es que tú no tengas récord criminal y otra cosa es que no hayas cometido un delito. Porque puede ocurrir, y en todos los países desarrollados ocurre, que una persona puede cometer un delito y en efecto se le mete preso, se le condena inclusive, se redime, es decir, cumple con su condena, tiene buena conducta, hace trabajo comunitario, las propias víctimas, bueno, dicen que sí, que ya el señor se recuperó, etc. Y puede ocurrir que a ti te borren tu récord criminal para no afectarte tu vida futura porque te conviertes en una persona de bien. Eso ocurre en la gran mayoría de los países. En muchos países, inclusive aquí en Alemania ocurre, que hay una denuncia, está a nivel policial,
y esa denuncia policial es resuelta en las instancias policiales sin llegar a la fiscalía, sin llegar a juicio, y por lo tanto no te lo colocan en tu récord criminal. Eso para evitarte, bueno, problemas en el futuro a la hora de que vas a solicitar la ciudadanía, por ejemplo, o a la hora de que vas a solicitar una visa, por ejemplo, o a la hora de, qué sé yo, de que vas a adoptar a un niño, o a la hora de cualquier cierto tipo de trámites donde siempre te van a preguntar, ¿tiene usted antecedentes criminales? Para no afectar a las personas que pueden haber cometido un error y en efecto se redimieron, en los países con Estado de Derecho puede ocurrir que a pesar de haber cometido un crimen en el pasado, no tengas récord criminal. Por lo tanto, poner como argumento, él no tiene récord criminal, no es lo mismo que decir, él no ha cometido un delito nunca. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es aquí donde el tema del discurso es importante. Y vamos a ver lo que dice el expediente. Atención, el expediente famoso que muestran en la Casa Blanca y que en los medios hispanos lo muestran así por encimita, sin profundizar. Los medios hispanos profundizan diciendo es que él tenía una orden de no ser deportado, es que él lo deportaron por error, es que en la Casa Blanca reconocen, pero no muestran lo que ocurrió cuando en el 2019 el señor fue detenido. Vamos a verlo, porque hay que verlo todo. Fíjate, en el condado de Prince George, el departamento de policía abrió un expediente en el departamento de pandillas, porque tienen tantos problemas allí que tienen un departamento especializado en el trato de las pandillas. El 28 de marzo del año 2019, en esa localidad, fue detenido este señor llamado Kilmar Armando Abrego García, quien tiene un alias, un apodo, lo conocen como Chele. Ya allí, los conocedores de las pandillas saben que al tener un apodo por el cual te reconozcan y te conozcan, ya eso indica determinado tipo de pertenencia a bandas. Porque en las bandas te cambian el nombre, utilizan determinado tipo de apodos para identificarte. Dicen en el condado de Prince George, en el departamento de pandillas, que este señor estaba afiliado a la MS-13, a la Mara Salvatrucha, que estaba con un estatus de activo, pero todavía estaba bajo chequeo. Es decir, lo que dice la investigación del 2019 es que todavía lo estaban chequeando, que todavía no era miembro pleno, que todavía estaba bajo prueba, era un aprendiz, era un cadete, pues. O sea, todavía estaba nuevo en la cosa. Es lo que dice el reporte. ¿En qué se basan? Vamos a ver. Se basan en varias cosas. Una de las cosas en las que se basan es en la clasificación que hicieron los especialistas en la materia. Y aquí dice: el 28 de marzo de 2019, voy a leer completo lo que dice el reporte. Aproximadamente a las 14:27 horas, un detective del Departamento de Policía de la ciudad de Hyattsville observó a 4 individuos merodeando en el estacionamiento de Home Depot ubicado en el sitio tal. Cuando el detective se acercó a los individuos, 2 de ellos metieron las manos en la cintura y arrojaron varios objetos desconocidos debajo de un vehículo estacionado. Todos los individuos fueron detenidos por los oficiales de Hyattsville. El detective reconoció de inmediato a Cristian Hernández Romero, conocido por el alias de Bimbo, como miembro de la clica Sailors de la pandilla MS-13, es decir, de unos miembros de la pandilla MS-13 que se conocen como los Sailors. En la escena se encontraron 2 botellas plásticas pequeñas que contenían marihuana. Los 4 individuos fueron transportados al Distrito 1 para entrevistas. Miembros de la Unidad de Inteligencia contra Pandillas MS-13 del Condado de Prince George han encontrado a Cristian Hernández Romero en múltiples ocasiones, por eso es que lo reconocieron. Tiene un historial criminal extenso por múltiples agresiones.
por portar un arma peligrosa oculta, robo y muchos otros delitos. También fue hallado culpable de participar en actividades de pandillas en la corte del circuito del condado de Prince George en diciembre del 2018. Recuérdense que esto fue en el 2019. Los oficiales saben que Hernández Romero es un miembro activo de la pandilla MS-13 dentro del grupo conocido como los Sailors. Tiene el rango de observación y se le conoce con el apodo de Bimbo. Los oficiales también entrevistaron a José Guillermo Domínguez. Durante esta entrevista, los oficiales observaron tatuajes de calaveras cubriendo sus ojos, oídos y boca. Los oficiales reconocen que este tipo de tatuajes son indicativos de la cultura de pandillas hispanas, donde estos tatuajes representan ver, oír y callar. O mejor dicho, no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal. Es decir, en pocas palabras, lo que veas y lo que oigas, no lo repitas. Tu deber es callar, la ley del silencio, o lo que llaman en la cultura de la mafia italiana la omertà, el silencio mafioso en todo momento. También tenía un tatuaje de un diablo en la pierna izquierda, el cual los oficiales saben que solo los miembros de más alto rango en la pandilla MS-13 tienen, especialmente si incluye cuernos. Esto representa poder dentro de la MS-13. Los oficiales contactaron a una fuente pasada y confiable, quien confirmó que José Guillermo Domínguez es un miembro activo de la pandilla MS-13, de la secta o de la sección Sailors, que tiene el rango de chequeo y el apodo de maníaco. Luego los oficiales entrevistaron a Kilmar Armando Abrego García. Durante la entrevista, Kilmar Armando Abrego García, ¿quién es? El tipo que supuestamente deportaron por error y del cual los medios han hecho una novela que no te cuento yo, que ni El Derecho del Nacer, ni Guadalupe, ni Topacio, ni Esmeralda había convocado tanto drama como el que ha convocado Kilmar Abrego García y su esposa lloriqueándolo. En fin, dice que lo observaron a este joven Abrego García con una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con imágenes de rollos de dinero cubriendo los ojos, oídos y boca de los presidentes en los distintos billetes. Los oficiales saben que este tipo de vestimenta es indicativa de la cultura de pandillas hispanas. El significado de la vestimenta es representado como ver, oír y callar, o no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal. Ya dijimos a qué se refiere esto. Es decir, a que nada de lo que veas lo vas a repetir. Es una advertencia. Usar una gorra de los Chicago Bulls representa que es un miembro en buena posición dentro de la MS-13. Dentro de esa pandilla, esa gorra representa eso. Los oficiales contactaron a una fuente confiable y previamente comprobada, es decir, a un infiltrado dentro de la organización. Y este informó que Kilmar Armando Abrego García es un miembro activo de la MS-13 de la sección Westerns. La fuente confidencial además indicó que su rango era chequeo y su apodo era Chele. Los oficiales entrevistaron a Jason Josué Ramírez Herrera. Durante la entrevista, los oficiales no pudieron determinar su afiliación a alguna pandilla. Los oficiales saben que los miembros de la MS-13 solo tienen permitido asociarse con otros miembros o prospectos para la pandilla. Los oficiales continuarán monitoreando a Jason Josué Ramírez Herrera por posible actividad relacionada con pandillas y fue dejado en libertad sin más incidentes. Y aquí está la ficha policial de este muñeco, de este querubín, de este serafín, Kilmar Armando Abrego García, para el momento en que fue en efecto detenido en el año 2019. Y esta es además la ficha que tiene el Departamento de Homeland Security, donde lo colocan como una persona con condición de deportable. Desde el 2019 tenía la condición de deportable. ¿Por qué? Porque andaba metido en malos pasos.
¿Capichi? Como dice el otro deportado. Ah, pero no. Pobrecito el muchacho. El senador lo fue a ver porque el senador considera que la policía que hizo este reporte en el 2019 es estúpida. Que la policía que hizo este reporte en el 2019 es racista. Que sacaron conclusiones erróneas. Porque el Kilmar andaba con unos pandilleros, pero no era pandillero. Porque el Kilmar no hacía caso a aquella frase que las abuelas hispanas nos dicen: mira con quién andas y te diré quién eres. Y si usted no es delincuente, no ande con delincuentes. Y el senador, como no sabe esas cosas, como este senador quiere ganar escapulario ganar indulgencia con escapulario ajeno, pescar en río revuelto y hacerse el gringo bueno frente a la comunidad hispana del condado donde es elegido, ayer se fue para allá porque él sí va a rescatar a ese pobre muchacho que no ha hecho nada. Y ahí está. Van Hollen llevaba varios días buscando un encuentro con el salvadoreño acusado por la administración Trump de ser pandillero de la Mara Salvatrucha. El demócrata sostiene que se debe garantizar que Abrego García tenga derecho al debido proceso, tal como han exigido los tribunales de los Estados Unidos. Además, afirmó que la administración republicana no había pedido a su embajada que averiguara sobre el estado de salud de Abrego García y destacó que El Salvador tiene tratados internacionales que cumplir sobre los derechos de los reclusos. El senador además se reunió con representantes de grupos de derechos humanos que expresaron su preocupación por la imposibilidad de comunicarse con los presos que permanecen detenidos en el CECOT. Los congresistas demócratas Cory Booker, Maxwell Alejandro Frost y Robert García también prevén viajar a El Salvador por el caso de Abrego García, según medios de comunicación estadounidenses. Intenté nuevamente contactar con el señor Abrego García, dirigiéndome a la prisión CECOT. Nuestro objetivo hoy era muy sencillo, que era verificar la salud y el bienestar de Kilmar. Pero nos detuvieron unos soldados en un puesto de control a unos 3 kilómetros de la prisión CECOT. Si el gobierno de El Salvador sigue siendo cómplice de la detención ilegal del señor Abrego García en la prisión de CECOT, creo que se propondrán medidas hasta que resolvamos este asunto tan importante. No me sorprende que el presidente Trump y la Casa Blanca no estén contentos con mi visita a El Salvador, porque pone de relieve el hecho de que la administración Trump está ignorando una orden judicial del Tribunal Federal del Distrito de Maryland y una orden de 9-0 de la Corte Suprema para facilitar el regreso del señor Abrego García. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue el primero en informar sobre el encuentro entre el senador demócrata y Kilmar Abrego García. En un mensaje en su cuenta de X se compartió fotos de ambos y aseguró que tras verificarse su estado de salud, el migrante seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad. Kilmar Abrego García, milagrosamente resucitado de los campos de exterminio y la tortura, ahora tomando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador. Ahora que se ha confirmado su salud, le corresponde el honor de permanecer bajo custodia de El Salvador. El senador Van Hollen aprovechó el encuentro y envió fotos de Kilmar Abrego García a su esposa Jennifer Vázquez Sura. Vázquez aseguró que fue abrumador ver las fotos de su esposo, pero lo reconoció como un logro tras la pelea judicial que emprendieron por la deportación. Mis hijos y mis oraciones han sido escuchadas. Los esfuerzos de mi familia y mi comunidad en la lucha por la justicia están siendo escuchados, porque ahora sé que mi marido está vivo, dijo en un comunicado a la mujer cuando se enteró de la reunión del senador con su esposo. ¿Sabes que hay algo que llaman el síndrome de Estocolmo? Bueno, esta tiene el síndrome de esto es el colmo, lo que tiene ella. Porque el tipo la caía a carajazo. Y entonces es aquí donde uno empieza a pensar, ¿no? En algunas cosas. Porque fíjate tú, se conoce que las mujeres sometidas a violencia por parte de sus parejas, y creo que hay que ser lo suficientemente amplio, yo creo que hay que decirlo completo. Las personas que son víctimas de la violencia dentro de su relación de pareja, tanto hombres como mujeres, normalmente sienten vergüenza por eso, porque no es una situación sencilla. Tanto una mujer que sea maltratada por un hombre como un hombre que sea maltratado por una mujer, o en sentido más amplio, parejas de cualquier sexo, de cualquier orientación, que viven la horrible situación de la violencia doméstica, normalmente sienten vergüenza por el asunto.
Es algo vergonzoso. No existe en ninguna parte la glorificación de ser una víctima de la violencia. Como si existe, por ejemplo, la glorificación por ser drogadicto. Ahora, o sea, la gente, bueno, se ponen camisas y gorras con la cosa que consumen y todo aquello y lo sienten como un orgullo. Eso no pasa con la violencia doméstica. La víctima de la violencia doméstica normalmente quiere visibilizar el hecho de haber sido víctima y de cómo buscar salir de esto. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los que hemos visto casos de violencia doméstica sabemos que hay gente, mucha, que se siente, que termina defendiendo al agresor. Y que cuántas veces no vimos a personas que denunciaban a su pareja agresora y cuando llega la policía y se lo lleva, entonces salen a abogar para que se la suelten. Bueno, no estamos especulando con respecto a la muchacha, a la esposa de este malandrín. Ella lo denunció y ahora dice que no, que bueno, que ellos se arreglaron. Que él sí le pegó, que él sí la maltrató, pero que ella le puso una orden de alejamiento porque es que ella ya había sido maltratada antes, ella había vivido un maltrato con otra pareja y se asustó. Y por eso es que retiró la denuncia. ¿Cómo sabemos nosotros que ella retiró la denuncia por lo que alega? Porque en realidad sí se arreglaron y no retira la denuncia porque el tipo era un malandro, porque el tipo era un mafioso y sabía lo que le podía pasar si ella, en efecto, denunciaba a un mafioso, como en efecto lo hizo. ¿No será que fue lo suficientemente amenazador el tenerle una orden a un tipo que formaba parte de una banda criminal? Bueno, pero si así fuese, ella estaría ahorita contenta y más bien estaría a favor de que al tipo lo deporten y no estaría declarando como está declarando. No, ella tiene que declarar como declara para que no la deporten a ella también, para que no la investiguen a ella, para que no la señalen a ella de ser la mujer de un malandro, la mujer de un mafioso. ¿No es eso lo que deberíamos nosotros investigar? ¿Por qué nadie le pregunta esto a esta señora? El abogado no quiere hablar sobre el asunto, prefiere no hablar. Ay, amigo. Si a usted le ve en la cara como si fuese la esposa de este malandro, allí hablando, porque la muchacha, las herramientas que la muchacha usa, yo no le creo. Lo siento, lo lamento. Si a usted tampoco le creen cuando habla, probablemente no es porque esté mintiendo, sino porque uno está utilizando las herramientas de comunicación efectiva. Mejora tu comunicación para que mejore tu vida. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, te da todas las herramientas requeridas para que en efecto, al momento de que te comuniques, al momento de que hables con tus clientes, con tu equipo de trabajo, con tus competidores inclusive. ¿Qué estás haciendo con respecto a tus competidores a la hora de comunicar lo que tú estás dispuesto a hacer para ganar en medio de la competencia que tienes en el mercado? Háblalo con Eduardo Villegas, que es tu coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Y recuerda que el mejor bufete en materia de extranjería en España es Hispanidad Abogados y Asesores. No dejes tu caso en manos de cualquiera. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Por ahí vi a Juan Carlos luciendo, porque Juan Carlos, te hablemos de Escocia en castellano, sale en sus videos. Síganlo en Instagram para que vean. Sale Juan Carlos con su kill, con su falda escocesa, para echarnos el cuento y para echarnos coco también. Juan Carlos, deja la echadera de coco. Yo voy a ir a Escocia pronto, me voy a poner la falda. Tú vas a ver, Juan Carlos, tú vas a ver. Tú también puedes ir a Escocia y conocer el porqué de la falda escocesa. Porque eso es un símbolo que te lo cuenten en Escocia. En cualquier época del año, cuando tengas tus vacaciones, planifica un fin de semana largo o cualquier fecha. Al Día de las Madres vamos a llevar a mamá a Escocia, o el Día del Padre vamos a llevar a papá a que conozca Escocia y la historia del whisky. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado pandillero de la MS Salvatrucha deportado para El Salvador con la mujer llorando después de que la caía a coñazo en el territorio de los Estados Unidos. Chimbo, malo y feo. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y recuerda esto. El patrimonio que has construido, grande, mediano o pequeño, en los Estados Unidos es tuyo. Que no se lo queden las cortes sucesorales, que eso le quede a tus herederos. Garantiza la herencia de tus sucesores con el fideicomiso en vida para que no te pase lo que le pasó, por ejemplo, a Bob Marley. 20 años la herencia para que llegara a sus sucesores. Y ni hablar del poco de años que tuvo la familia de James Brown para recibir la herencia por no haber dejado un fideicomiso en vida. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Easy Tax to Go no solamente es
la empresa que va a organizar tus finanzas para que declares tus impuestos. No solamente son los que te van a formar para que comprendas la materia tributaria, sino que también te pueden dar una oportunidad interesantísima de trabajo si estás en los Estados Unidos y te interesa el tema de la preparación de impuestos. Conviértete en socio comercial, en aliado comercial de la gente de Easy Tax to Go para que los ayudes a prestar el servicio de preparadores de impuestos en cualquier parte de los Estados Unidos si tienes la comprensión de la materia impositiva con la alianza que puedes formar con ellos, donde te harán, por supuesto, la formación y te pondrán bajo el paraguas de Easy Tax to Go para lograr esos objetivos. Una maravillosa oportunidad que solamente la gente de Easy Tax to Go te puede ofrecer con Berángel Lanten, su analista estrella, y el muchacho de la película, Leonardo García. Comunícate con ellos cuanto antes. Mira, quiero anunciarles algo interesantísimo que es el segundo libro de Marcelo Croatto, que es además su primera novela, Asalto a la cárcel. ¿Qué pasa si cae el régimen chavista hoy? ¿Qué hay que hacer? Marcelo Croatto dice, hay que asaltar las cárceles, hay que tomar el control de las cárceles, porque es allí donde está el crimen que abate a Venezuela. Por eso lo ha escrito en su nuevo libro, una maravillosa novela, Asalto a la cárcel de Marcelo Croatto. Hay que tomar el control. Hay que tomar el control, es lo que dice el gobierno de Donald Trump, porque en los Estados Unidos había una situación de anarquía que afortunadamente se está deteniendo. Pero hay algo interesante. Yo no me explico cómo hay ciudadanos de los Estados Unidos defendiendo a migrantes ilegales en su país. Yo quisiera saber qué hay detrás de esto. ¿Todo esto es casual o es una cosa orquestada? ¿Ustedes se acuerdan del Black Lives Matter? Esos que incendiaron el país durante el gobierno de Trump y se fueron para su casa durante todo el gobierno de Biden. Bueno, amigos, luego de 100 días de gobierno de Donald Trump, les tengo una sorpresa. Van a volver esas protestas violentas. Ante cualquier excusa, van a salir de nuevo los Black Lives Matter, los Migrantes Lives Matter, cualquier cosa matters, menos la ley y el orden matters. Atención. En las últimas horas la ira se ha desbordado. Manifestantes irrumpieron en reuniones públicas realizadas por legisladores republicanos. La policía informó que sometió con descargas eléctricas a 2 manifestantes y que arrestó a 3 por el enojo que surge a raíz de la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado el pasado 15 de marzo a El Salvador. Los reclamos también llegaron al senador republicano Chuck Grassley. Él se defendió diciendo que eso no es una facultad del Congreso. A su vez, la jueza federal Paula Sinix dijo ayer en una nueva audiencia que está considerando iniciar un proceso por desacato y reprendió a los abogados del gobierno por negarse a cumplir con sus demandas de información sobre las medidas que se están tomando para el regreso de Ábrego García. Hasta la fecha, lo que consta es que no han hecho nada, dijo la juez, y ordenó 2 semanas como fecha límite para facilitar su regreso. Joseph Maluf, abogado ajeno al caso, dijo que esta situación podría generar una crisis constitucional y daría pie a que más personas inocentes sean enviados a El Salvador. Pero la Corte tiene, ahora que encuentran a este tipo de actividad, de desafío, tienen herramientas que pueden utilizarlas para castigar a la administración. En particular, pueden poner a una persona, al representante del departamento, en la cárcel hasta que cumpla la orden del juez. Afuera de la audiencia se realizó otra protesta. La esposa de Kilmar Ábrego García suplica por su regreso. No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo vivo. Kilmar, si puedes escucharme, mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti. El gobierno de Trump insiste que Ábrego es miembro de una pandilla, aunque no han presentado pruebas. Él es un pandillero de la MS-13. Estaba vinculado a tráfico humano. El senador demócrata Chris Van Hollen viajó a El Salvador para presionar por el retorno de Kilmar. Haré todo lo posible para traerlo a casa.
Mientras tanto, el zar de la frontera, Doug Homan, dijo que si Ábrego regresa nuevamente a los Estados Unidos, bueno, será detenido y deportado a un tercer país. Lourdes, regreso contigo. Juan José, muchísimas gracias y quiero contarles que por su parte, el juez federal James Boasberg declaró hoy en una orden que ha encontrado causa probable para un juicio penal en contra del gobierno de Trump por los vuelos de deportación a El Salvador. El juez dijo, y quiero citar, la Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por partes de funcionarios de un poder coordinado que han jurado cumplirla. Ahora, me pregunto yo, esta gente que habla de la división de poderes y del respeto a la división de poderes, ¿por qué no se ofendió cuando Joe Biden decidió entrometerse en las atribuciones del sistema judicial cuando indultó a su propio hijo de los graves delitos por los cuales se le acusaba? Cuando le entregó el testaferro Alex Saab a Nicolás Maduro. Cuando le entregó los narcosobrinos, los 2 sobrinos de Cilia Flores acusados de narcotráfico al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué no se preocuparon por la intromisión del Ejecutivo en la labor del Poder Judicial en ese momento? ¿Dónde estaban todos estos abogaduchos? ¿Dónde estaban todos estos periodistas? ¿Dónde estaba toda esta gente? ¿Dónde estaban estos protestantes? Por cierto que ese senador me recuerda muchísimo a aquel parlamentario de los Estados Unidos que ante las protestas, ruegos y reclamos de ciudadanos estadounidenses cuyos familiares se encontraban en Guyana, en una secta dirigida por este bicho Jim Jones, la famosa secta aquella que el tipo montó en Jamestown. Para allá fue un parlamentario a verificar que todo estuviese bien, porque él iba a ver, no sé qué, y el tipo llegó y lo llevaron a ver los verdes campos y todo aquello. El tipo vio toda aquella cosa, todo aquello, y grabaron todo y tal. Y cuando el tipo se iba, dijo, bueno, no, el que se quiera, aquí yo veo a pura gente feliz, pura gente tal, no sé qué. Y cuando el tipo se iba para el avión, empieza un poco de gente, ahí se con él y dice, llévame, no me deje aquí. Y ante eso, ¿qué pasó? Llegó Jim Jones, acribilló al representante, mató a todos los que se querían ir con ellos y después agarró y repartió Kool-Aid con cianuro y fueron más de 900 muertos. Bueno, una cosa así más o menos. Tiene un olor, este senador, se parece mucho a este. Cosa bien rara, ¿viste? Cosa bien rara. Senador, por favor, esa cara de tabla que usted tiene necesita que usted le haga un refrescamiento porque... El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. El combate al sobrepeso con el medicamento Ozempic necesita la guía de un médico responsable, que además de eso te haga un acompañamiento durante todo el proceso, muy especialmente con lo relacionado a la nutrición que debes tener y a la actividad física que debes acompañar o con la que debes fortalecer ese combate, porque no es un medicamento mágico. Lo que sí puede ser importante es que hagas todo el proceso con el acompañamiento de un médico como el doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y recuerda que a César lo que es del César. Lancor Construction Services, el equipo de César, el equipo campeón en construcción, refacciones, remodelaciones y todo lo relacionado a la construcción en la Florida. Comunícate con César y dale a César lo que es del César si se trata de cualquier tipo de modificación. Así sea cambiar el color de la casa. La gente cree que eso es cualquier cosa. Yo voy a pintar esta casa. No, yo no la quiero rosada, la quiero amarilla. Y entonces tú vas y te compras la pintura y pintas la casa o contratas al primo tuyo para que llegue. No, porque es que él necesita trabajo. Gánate una plata ahí, yo te pago. Y resulta ser que no cumple con las normas de seguridad, no cumple con las normas del urbanismo en cuanto a los colores, en cuanto al paisajismo, etcétera, etcétera. Y ahí te cae una rolo de multa y un fastidio. No caigas en eso. Llama, por muy sencilla que creas que es la refacción, ahí está César para ayudarte con eso. A César lo que es del César, Lancor Construction Services. Y mi gente Best Pro, todos los contenidos audiovisuales que requieras para tus redes sociales, videos corporativos para tu empresa, videos para, qué sé yo, para cualquier red social donde necesites crecer de forma orgánica, ahí está para su gestión la gente de Best Pro Digital Marketing, The Best of the Best. Recuerda que mi libro sigue a la venta
a nivel mundial en Amazon. Una mesa de 3 patas. El que quiera comprender por qué el socialismo lo destruye todo a su paso y cómo lo hizo el chavismo en Venezuela, ahí está mi libro. Una mesa de 3 patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, el segundo tomo. Si estás en Madrid, lo puedes conseguir en una edición especial, autografiada y dedicada, con una dedicatoria única en cada ejemplar, allí en la librería Los Pequeños Seres de Madrid, en la Ribera de los Curtidores número 9, venta exclusiva al mismo precio que está en Amazon. Cuando vayas, salúdame al camello. Tómate una foto con el camello y me la mandas para ver si es verdad que fuiste. ¿Y quién es el camello? Ve y verás. Bueno, los abogados que nunca estuvieron allí cuando Biden indultó a su hijo, cuando Biden indultó al testaferro Nicolás Maduro, cuando Biden indultó a los sobrinos narcotraficantes de Cecilia Flores, ninguno de estos abogados estaba. Ahora aparecieron todos los expertos en derecho del mundo, porque pobrecito ese pandillero. Él es bueno, él se recuperó. Él le pegaba a la mujer, pero le pegaba suave. Le daba galleta, pero dulce. Porque hay un galletazo que lo explica. Sí, como nie. Desde que admitieron lo deportaron por error, la administración Trump afirma no puede hacer nada para que Kilmar Abrego García vuelva a Estados Unidos por estar ya en custodia de El Salvador. Esto debería causar alarma, advirtió hoy una corte de apelaciones al rechazar unánimemente la petición de suspender la orden de una jueza para que funcionarios del gobierno declaren bajo juramento si han obedecido sus instrucciones. I was elected to get rid of those criminals, to get them out of our country. I don't see how judges can take that authority away from a president. El Tribunal de Apelaciones se adhirió al fallo de la Corte Suprema que ordenó al gobierno facilitar la liberación de Abrego García de la cárcel salvadoreña, decisión que no significa que el gobierno haga prácticamente nada, señaló hoy el tribunal. Facilitar es un verbo activo que exige se tomen medidas. El caso de Kilmar es simplemente una representación de algo mucho más grande, que es el conflicto que hay entre la rama ejecutiva y la rama judicial. El gobierno insiste que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13 por este reporte policial que detalla su detención en 2019. Se le vinculó al grupo delictivo por su vestimenta y por una fuente que las autoridades aseguraron era fiable y le señaló a Abrego García como un miembro activo de la pandilla. El Departamento de Policía de Prince George confirmó que uno de los detectives que lo acusó es el exoficial Iván García. NBC Washington reporta que fue suspendido 4 días después por una cuestión no relacionada a este caso. Se le despidió en 2022 tras declararse culpable de mala conducta por proporcionar información a una trabajadora sexual a cambio de sexo. ¿Tiene algo que ver eso con el hecho de que ese policía de origen latino identificara a Kilmar Abrego García como miembro de una banda latina? No tiene nada que ver. ¿Pero por qué lo dicen? Porque lo que necesitan es desprestigiar la acusación y las pruebas que hay contra el tipo. De eso se trata. Como si este medio de comunicación, Telemundo, fuese Telesur y necesitaran defender a los migrantes pertenecientes a las pandillas, si necesitaran defenderlos tal y como defiende el chavismo a los querubines estos malandros del Tren de Aragua. La abogada que defendió en ese entonces a Kilmar dijo que en su audiencia de inmigración, la única información que presentó ICE fue ese reporte del oficial posteriormente despedido. Y por tanto no se pudo corroborar lo que dijo tal fuente. Pero si lo despidieron, eso no convierte a este tipo en inocente. Porque el hecho de que un policía haya hecho un reporte que se aceptó en aquel momento y ese policía haya cometido después alguna infracción que lo llevó a ser apartado de su cargo, no convierte a Kilmar en una mansa paloma. Eso es lo que nos dice este medio, el Telesur de los Estados Unidos. Tras el incidente, Abrego García no fue arrestado ni se le imputaron cargos. Hasta ahora, ese reporte es también la única evidencia de su afiliación delictiva que ha presentado la administración Trump. ¿Qué tanto peso puede tener la evidencia que ellos tienen en este momento? Es que esto es algo penoso. Es penoso de que Estados Unidos utilice este tipo de alegaciones sin base alguna, sin darle la oportunidad a la persona de confrontar estas alegaciones. Bueno, debe ser, seguramente, ¿verdad? Este abogado súper informado. Para empezar, dice que una cosa horrible lo que es la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pero no estabas allí cuando Biden indultó a su propio hijo, parando la acción del Poder Judicial que había condenado al malandro de su hijo, cocainómano y violador de no sé cuántas normas, y acusado de cosas horrorosas, por cierto,
con unas fotos que andan por ahí que son, bueno, para salir corriendo, que uno no sabe qué son. Unas malas mañas y unas cuestiones, un mala conducta absoluta, un querubín que merece ser mandado para El Salvador. Ojalá lo manden para El Salvador también, al hijo de Biden. Ahí no estaban ninguno de ustedes. Cuando indultaron al testaferro de Nicolás Maduro, eso no era una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Cuando indultaron a 2 narcotraficantes sobrinos de Silvia Flores, ahí no, eso no era intromisión. Eso era alta política. La intromisión es ahora. Eso por un lado. Por el otro lado, es que aunque tuviese programa contundente, igualito lo van a defender. Porque aquí se trata de defender a delincuentes. Cuando yo veo que agarran nada más y nada menos que a un bicho acusado de ser el Tren de Aragua en la casa de un juez demócrata, escándalo que está todavía dando candela por ahí. Cuando vemos que destituyen a una jueza porque deliberadamente hizo todo lo posible para que la policía no detuviera a un tipo que tenía orden de deportación. Es decir, la tipa se entrometió en la labor policial, aprovechándose de su rango de jueza, ocultó información para ayudar a una persona que tenía que ser deportada. Cuando vemos acciones como esa, uno se hace la gran pregunta y dice, bueno, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué esta gente se comporta de esta manera? Esto no es un error. Todo indica que lo que se planteaba como conspiranoia es una realidad. Esta gente está buscando, a través de la migración, soliviantar a las sociedades, desnaturalizar la dinámica social en determinados sitios. Y como no le puedes cambiar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Barcelona, en España, en Cataluña, donde estuve recientemente. En Cataluña, como no puedes, como necesitas borrar el idioma español, como necesitas sacar a todo aquel que, aún siendo catalán, no sea independentista, utilizan la migración ilegal masiva, sobre todo de gente ajena a la cultura hispánica, musulmanes fundamentalmente, marroquíes fundamentalmente, los utilizas para hostigar a la población que no es independentista para que se vayan de Cataluña, y además de eso, teniendo una población masivamente migrante, y además de eso, imponiendo unas políticas donde borras el idioma español e impones el catalán, estos migrantes de origen marroquí, de origen de cualquier lado, la gran mayoría de ellos musulmanes, al no ser católicos no van a defender la religión principal española. Al imponerles el catalán no van a aprender español. Y al no ser de allí, no se van a vincular con nada político en contra de Cataluña, en contra de la idea de la independencia catalana. Eso no es un plan. Eso no es un plan que esos delitos vayan fundamentalmente contra una población que lo que hace es irse de Cataluña y vacían Cataluña. Y en el momento en el que deporten a toda esa gente, si es que acaso llega un gobierno que lo haga, bueno, ya vaciaste Cataluña. Y ya ganas en el relato, y ya ganas en el electorado, y ya te impones en las instituciones. Esto que podía ser visto como una conspiranoia cuando tú ves que hay jueces con migrantes ilegales, delincuentes en su casa, etcétera, etcétera. O sea, tú te das cuenta de que aquí hay una cosa bien perversa, que no tenemos todavía el alcance preciso de saber qué es lo que está ocurriendo. Pero se va a saber, amigos. Todo esto se va a saber. Las cosas se van a conocer. Y los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos poco a poco irán quedando en evidencia frente a las cosas que están haciendo. Porque lo que está a la vista no necesita anteojos. Ya la gente no es estúpida. Ustedes ya no tienen el monopolio de la comunicación como para imponerle a los latinos en los Estados Unidos, a los hispanos en Estados Unidos, que tenían que hablar solamente del chupacabra. Nada más se hablaba del chupacabra. No se hablaba de educación, no se hablaba de cultura, no se hablaba de progreso, sino que se imponían los mitos y leyendas para mantener a la gente metida en un cuento permanente en el que nunca se hablaban de los derechos y nunca se hablaba del avance del socialismo por Hispanoamérica. Nunca se hablaba de libertades económicas. Había que hablar del chupacabra y de Guadalupe y de la niña pobre, huérfana, que le quita el marido a la niña dueña de la casa, y con eso se casa con un millonario y con eso sale de la pobreza. Y el chupacabra. En eso van a seguir. Eso es lo que quieren que continúe. Bueno. Sigan así, que van a terminar todos visitando a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Usted no le pide, nada faría. Chávez se murió y no vuelve.
siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.